Queridísimos amigos de Ven Sígueme con Benji Monroy, gustazo poder estar este día de reposo con todos ustedes, deseándole que el día de reposo evidentemente sea una delicia. Si ya fuiste a la capilla o estás por ir, que el Señor te bendiga siempre. El día de hoy, hermanos, tenemos otra clase de Ven Sígueme aquí con un título un poco más largo, pero no menos importante. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a continuar viendo ahora las aventuras de un apóstol llamado Pablo. Estas aventuras, sobre todo espirituales, nos van a traer muchas enseñanzas a nuestras vidas y espero que allí en casa puedan aplicarlas de mejor manera. Hechos del 16, 17, 18 hacia el 21. Vamos a abarcar algunos de los mejores relatos y vamos a invitarles para que ustedes nos puedan acompañar y también una porción del Espíritu Santo. Dice aquí más adelante, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo cuando compartimos el Evangelio? Es verdad que muchas personas conocemos algunos relatos, dominamos algunos pasajes de las Escrituras, pero es el Espíritu Santo quien verdaderamente convence al converso. A veces llegamos a pensar, los que fuimos a la misión o los que en algún momento hemos compartido el Evangelio, que nuestras muchas palabras, nuestro mucho conocimiento o nuestros muchos dominios de relatos que tenemos en nuestras vidas van a poder apantallar a alguien. Bueno, quizá pueda suceder en algún momento. Sin embargo, aquel que puede cambiar el corazón de las personas es el testimonio del Espíritu Santo. Por eso vamos a iniciar, amigos, dibujando aquí al Espíritu Santo, una silueta de una persona, pues el Espíritu, como conocemos, dado la revelación moderna, no tiene un cuerpo. El Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad, hermanos, que no tiene un cuerpo. Conocemos que Cristo, después de su resurrección, llegó a tener un cuerpo perfecto, así como el de su Padre. Sin embargo, aquí le vamos a poner Espíritu Santo. Es quien puede cambiar el corazón de las personas. Si usted fue en algún momento a la misión, lo sabe, porque Predicad mi Evangelio lo dice. Si usted fue hace décadas a la misión, antes de la aparición de Predicad mi Evangelio, cuando eran las charlas, también hablaban de que es el Espíritu Santo quien puede tocar y testificar de las verdades del Evangelio. De modo, hermanos, que tenemos los relatos aquí de personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo para saber en dónde y en dónde no predicar el Evangelio. Hermanos, vamos a ir al capítulo 16 del libro de los Hechos, en el verso 16, y vamos a abarcar del 16 al 19. Y aquí se encuentra una pareja de misioneros, como esos que tocaron en la puerta de sus padres en algún momento, como aquellas misioneras que tocaron la puerta de la casa de sus vecinos y por medio de ellos conocieron el Evangelio. Estos son dos personajes, Pablo y Silas. Vamos a dibujarlos de esta manera aquí. Y este compañerismo, hermanos, era muy poderoso. Era un compañerismo poderoso por medio del Espíritu. ¿Saben por qué? No porque tenían dones sobrenaturales ni por el estilo, aunque hicieron muchos grandes milagros. Eran poderosos porque permitían que el Espíritu Santo los guiara, hermanos, y eso es enormemente apreciable. Así que vamos a hacer a Pablo aquí con unas vestimentas muy típicas de la época. Lo vamos a dibujar acá para los más chicos del hogar se puedan entretener y puedan disfrutar la clase de Ven Sígueme. Yo siempre pienso en ellos, hermanos. Tengo 4 hijos y les encantan los dibujos. Y me imagino que a muchos de ustedes también les encanta poder aprender de esta manera. Así que Pablo y Silas, hermanos, van a ser los protagonistas de Hechos del capítulo 16 hasta el 21. Aquí tenemos a Pablo. Lo vamos a hacer así, de esta manera, con su barba y demás. Y vamos a dibujarle sus pies. Andaban por donde podían ellos, hermanos, pero es verdad también que ellos andaban de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo. Ellos andaban yendo a lugares en donde a veces el Espíritu les decía, entrad, y a veces les decía, ni se paren por allí. Ok, aquí tenemos a Pablo y vamos a hacer a Silas, su compañero acá. Este es uno de los discípulos y de los tantos discípulos, hermanos y amigos, que se fueron adheriendo a la iglesia primitiva. La iglesia avanzaba y ellos seguían anunciando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que ya no está con ellos en este momento, pero en verdad, amigos y amigas, tenían todo el poder y la autoridad como si Cristo estuviera allí.
De modo de que los primeros cristianos, amigos, no es que hayan olvidado al Salvador rápidamente, sino que nunca se sintieron solos, porque Cristo les ministraba, les hablaba, les mandaba ángeles, y aparte de eso, hermanos, se obraban grandes milagros, por lo que la soledad, según Cristo, no se vio acá. Es verdad que lo extrañaban, claro que sí, sobre todo los discípulos y apóstoles originales, pero, por ejemplo, tanto Pablo como Silas, que directamente no trabajaron con el Señor en la tierra en ese ministerio de 3 años, pues verdaderamente llegaron a tener un testimonio fehaciente de que esta iglesia era verdadera. Bueno, finalmente, hermanos, terminamos a los 2 muñequitos aquí. Y dice que ellos, estando en un lugar, se aproximaron y vieron a una mujer que les hablaba como mucha gente se les acercaba a los apóstoles. Y dice así: y aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la que daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y hacía esto durante muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Cristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Este relato lo seleccioné por lo impactante que es. El mal a veces se apodera incluso de los cuerpos de las personas. ¿Recuerdan esa tercera parte de las huestes del cielo que no tuvieron la bendición de tener un cuerpo? Permanentemente lo buscan y se habían apoderado de una chica. De modo que vamos a dibujar a una mujer gritando así, amigos y amigas, gritando, y aparentemente no cometía ninguna falta, gritando porque ella exclamaba, de acuerdo a Hechos 16, que estos eran siervos del Señor. Sin embargo, hermanos, nuestros discípulos tenían un don de discernimiento impresionante, por lo que distinguieron inmediatamente que esos exclamos eran falsos. Aquí vemos, amigos y amigas, que el adversario está tratando constantemente de engañarnos a nosotros. Y quizás si los apóstoles no hubiesen tenido la compañía del Espíritu Santo, quizás no hubiesen podido discernir que ella estaba tratando de engañarles a muchas personas. No estaba diciendo una mentira, no estaba diciendo una mentira. Sin embargo, ellos, por medio del Espíritu Santo, hermanos, sabían y conocían el corazón de esta persona. Dice aquí que Pablo la reprendió y le dijo lo que acabábamos de leer: te mando en el nombre de Cristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Por hacer un milagro, hermanos, ellos fueron presos otra vez. Y así vamos a ver en cada clase de Ven, Sígueme de aquí en adelante hasta que se termine el curso, que muchos de los apóstoles probaron la cárcel, fueron torturados. Dice aquí en Hechos 16 que fueron torturados con varas y fueron azotados para después ser encarcelados. Uno puede decir en este momento: ¿cómo es que el Señor dejó que les pasasen esas cosas a los discípulos? A veces, hermanos, el Señor permite disciplinar a sus hijos por amor. Pero ese amor se iba a manifestar justo después de esta escena. Y lo vamos a ver aquí a continuación. Y después que los hubieron herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los vigilase con diligencia. Recién decíamos, hermanos, que eran maltratados. En aquel momento las disciplinas de los gobiernos que rodeaban Judea, Grecia, Roma, eran severos, hermanos. Si no, pregúntenle lo que le pasó al Señor. Pero a medianoche, ¿qué pasa cuando ellos se van a la cárcel? Después de haber expulsado un espíritu inmundo de una mujer que supuestamente tenía el don de adivinar. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los escuchaban. No tenemos a 2 personas tristes. No tenemos a 2 personas diciendo: Señor,
Nos acabas de decir que fuésemos a los extremos de la tierra a predicar el Evangelio y todavía que hacemos un milagro a favor tuyo y en pos de ti, ¿nos dejas que nos encarcelen? ¿No dijeron eso? ¿No se durmieron? Hermanos, cantaban. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Había ocurrido un milagro. Hermanos, el Señor jamás deja solos a sus siervos. Parecía que estas personas que encarcelaron a Pablo y a Silas, parecía que estaban contentas. Dijeron, miren, ahí están estas personas que obran milagros, vamos a llevarlos a la cárcel y que ahí se queden, ¿no? Las cárceles así, no sé exactamente cómo eran, hermanos, pero pongamos los barrotes, allá los llevaron. Sin embargo, vino un terremoto y ellos quedaron libres. Y al despertar el carcelero, hermanos, y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos habían huido. Hay muchas personas en esta vida, amigos y amigas, que están a punto de quitarse la vida, que están a punto de decir, no tengo nada más que hacer en este mundo, que piensan que han fracasado, que tienen tantas deudas, hermanos, que ellos creen que las deudas van a terminar porque se necesitan quitar la vida. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Pablo, hermanos, si hubiese sido aquel Pablo antes de ser convertido a la iglesia, ese Pablo antes de escuchar la voz del Señor diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quizá hubiese dicho, bueno, que haga su vida lo que él le parezca correcto. Aquel Pablo de la antigüedad, que está aquí, había consentido la muerte de los cristianos. Total, ver otra muerte no iba a sensibilizar al viejo Pablo. Pero el nuevo Pablo, el que había cambiado el corazón, el que escuchaba al Espíritu, el que acababa de sacar un espíritu inmundo de una mujer, tenía mucha más compasión, pues Cristo había cambiado el corazón de Pablo. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Hermanos, los estaban esperando. Todos los que estaban presos, estos y otros, estaban esperando a una persona que los vigilaba. Lo vamos a dibujar en esta manera aquí. La silueta de una persona con los brazos abiertos y con un arma allí. Lo estaban esperando. Y entonces, en ese momento, entró precipitadamente y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una persona que ni sabía nada acerca del cristianismo, hermanos, había sido testigo de un milagro. Había temblado en la cárcel y estas dos personas que parecía que estaban casi moribundas después de ser fuertemente azotados y maltratados y escupidos e insultados, hermanos, estaba conmovido ahora porque había visto un milagro. Estaba a punto de quitarse la vida. Pero el nuevo Pablo y su discípulo Silas estaban dispuestos a hacer caso una vez más a la influencia del Espíritu. Decíamos recién, ellos pudieron haberse ido y haberle dado gracias al Señor. Gracias, Señor, por liberarnos. El Señor les estaba diciendo, deténganse, que va a venir uno más al redil del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros aprovechamos ese tipo de oportunidades para predicar el Evangelio? Tenemos un milagro, o dos, y tenemos a dos personas dispuestas a llevar a cabo ese milagro, dispuestas a ejecutar ese milagro impresionante. Más adelante dice, ¿por qué en ocasiones titubeamos para compartir el Evangelio y cómo nos ayuda el Salvador? Difícilmente usted, hermano y hermana, se va a encontrar en una situación como la de Silas y la de Pablo. Quizá usted probablemente no lo tengan que azotar. Quizá usted no va a echar afuera un demonio de una mujer. Quizá usted no lo van a meter a la cárcel por predicar el Evangelio. Y si así fuese, hermanos, sabemos que siempre hay salida.
¿Por qué titubear entonces? ¿Por qué sentir tanta pena para subir un pensamiento espiritual a nuestras redes sociales? ¿Por qué no presumir más que venimos a la capilla? ¿Por qué no decirle a la gente en nuestras redes sociales que vamos al templo? ¿Acaso somos como Pablo y Silas? ¿Acaso somos probados como ellos? Si usted responde que no, bien podemos. Y si responde que sí, hermanos, aquí tenemos un ejemplo de que el Señor siempre nos va a liberar. Por lo que no debe de haber ese titubeo para compartir el Evangelio. En el capítulo 17, hermanos, Pablo viaja a Atenas. Pablo va a empezar a viajar a todos los extremos de la tierra, va a ir a Corinto, a Efeso, va a ir a Roma, va a ir a Atenas. Y en este momento Pablo tiene la oportunidad de testificar acerca del personaje quizá más importante de todos. Es el Padre de Cristo, conocido como nuestro Padre Celestial, de modo que vamos a dibujar. Acá y lo voy a dibujar en una silueta. Amigos y amigas, no es un círculo perfecto, evidentemente, pero voy a dibujar a nuestro Padre Celestial. Está bien, Él es un ser todo perfecto, hermanos y hermanas. Es un ser que fue tan bondadoso que entregó a su propio Hijo para que pagase por nosotros, los que sí cometemos pecado. Cristo había venido, hermanos, y lo único que había hecho era testificar de lo que había visto hacer a su Padre, de testificar las buenas nuevas. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, tenemos a un gran Padre Celestial del que quizás sabemos poco, pero sabemos lo suficiente para saber cómo piensa y cómo actúa. Así que acá lo tenemos, amigos y amigas, y Pablo va a tener la oportunidad de poder testificar acerca del Padre. Bueno, lo dibujé yo muy guapo, hermanos, lo dibujé hasta joven, pero bueno, al final de cuentas, pues es una ayuda visual. Él es nuestro Padre Celestial. Lo voy a dibujar acá. A diferencia de otras doctrinas, hermanos, entendemos nosotros que tanto el Padre como el Hijo son personas separadas, así como el Espíritu Santo. Son tres en propósito, sin embargo, suelen ser personas separadas. Y Pablo conocía ya la naturaleza del Padre y sabía cómo era. De modo que vamos a ir a ver, hermanos, algunos atributos que Pablo testificó en Atenas acerca del Padre. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Evidentemente hoy tenemos templos, hermanos, y evidentemente son hechas por manos humanas, pero lo que se refería a Pablo era que no habitaba en templos hechos para personas u otras deidades humanas que trataban de pelearle el trono al Señor. Recuerdan que los antiguos griegos tenían infinidades de dioses. Y sabía Saulo, ahora Pablo, sabía lo que hacía y a dónde iba. De modo que tenemos una cualidad, hermanos. Dios es el creador de todas las cosas. Y no habita en templos inmundos. Vamos a ponerle no en templos inmundos. La gente estaba desconcertada, hermanos y hermanas, ya les digo, porque las deidades de los griegos eran diferentes, como hoy puede haber otras deidades diferentes a las características de la única, que es Dios. Y es honrado por manos de hombres, como si se necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No se mueve nada en este mundo sin el permiso de Dios, por lo que Él, hermanos, es el dueño de todo. De acuerdo a lo que Pablo está testificando en este momento. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de ellos. Dios nos ha diseñado a todos, hermanos. Y es interesante los conceptos que Pablo utilizó en ese momento. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de todos ellos, abarcando a hombres, a mujeres, a animales y a los seres vivos de la tierra. De modo que, hermanos, ha prefijado un límite. Aparte, Pablo, de ser un cristiano, hermanos, está filosofando al estilo de los griegos, al estilo de los antiguos romanos.
Él había sido criado como todo un romano, pero judío en creencia, pues ahora creía en el Dios de Israel y en su Padre. Para que buscasen a Dios, sí, en alguna manera palpando, le hallasen, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Los dioses de los griegos eran aquellos dioses allá en el Olimpo lejanos de los actuales griegos en aquel momento. Pablo les estaba hablando de un Dios que estaba más cerca que aquellos dioses griegos y antiguos. Pongo otro atributo, siempre está cerca de las personas. No lo podemos ver porque Dios necesita que nosotros pongamos en práctica la fe, pero está muy cerca de nosotros. Dice acá, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando fe a todos al haberle levantado de entre los muertos. De modo que Pablo, amigos, en pequeñas frases habla de que Él es el Hijo de Cristo, Él es el Padre de Cristo. Y ha designado, hermanos, se ha levantado de entre los muertos para arrepentimiento, para que todos tengamos un acceso al arrepentimiento y a una nueva vida. ¿Se fijan la habilidad de Pablo de testificar entre personas que no conocían absolutamente en nada al Cristo? Hermanos, hoy en día no es tan difícil enseñar acerca del Cristo. Tenemos infinidades de personas que han escuchado por lo menos su nombre. Los griegos ni lo habían escuchado y aún así Pablo fue contra ellos y fue para decirles que había un nuevo camino. En algún momento ellos no escuchaban, ahora sí. ¿Recuerdan la clase pasada, hermanos, que los gentiles no acostumbraban a escuchar al Señor porque el Señor así lo había decidido? Había llegado el momento, había llegado la revolución en el Evangelio para poder ir a los gentiles y testificar. Quizá usted en su hogar tenga temor de predicar el Evangelio porque tiene miedo a un no, o quizá tiene miedo a alguna burla o algún rechazo. Cuando usted tenga miedo, piense dos cosas. Primero, el miedo es contrario a la fe. Y la fe es el primer principio de la doctrina del Cristo en el cual nosotros creemos. Y segundo, piense en Pablo. ¿Acaso Pablo tuvo miedo? Hermanos, ¿acaso Pablo tuvo miedo cuando expulsó un demonio? ¿O cuando lo llevaron a la cárcel? ¿O manifestó temor al ir a Grecia, un lugar lleno de tantas filosofías y dioses? La respuesta es que no. Confiaba en Dios. Así nosotros también lo podemos hacer. Para finalizar nuestra clase, amigos y amigas, dice lo siguiente. ¿Qué nos enseña el hecho de que somos hijos de Dios sobre nosotros mismos? Hoy en día, hermanos, hay personas que no encuentran su propia identidad. Hoy en día hay pensamientos que respetamos, pero no compartimos porque creemos que somos linaje de Dios. Creemos que Dios ha establecido un límite en todas las cosas. Creemos que ha establecido roles, tanto para los animales como para los seres vivos, tanto para los hombres como para las mujeres. El conocer al Señor, hermanos, y entender que somos linajes de Él, nos da una identidad propia. A todos los varones que me ven, nosotros somos a semejanza de un Dios. Somos imperfectos, llenos de errores que no comete nuestro Dios en la actualidad, pero somos hechos a imagen de Él. Mujeres, ustedes son creadas divinamente a imagen de una mujer suprema. En muchas ocasiones hemos hablado en la iglesia y demás de una madre celestial. Ustedes son hechas a imagen de esa mujer suprema, así como un ser supremo. Eso nos evita confusiones, hermanos. Eso nos da un rumbo, nos da una dirección. Sabemos a dónde vamos y de dónde venimos. Sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí. Y si nosotros no solamente lo sabemos, sino cultivamos la fe
y nos arrepentimos, así como lo hizo Saulo en algún momento, no seremos confundidos. Esto no es un comentario liviano, hermanos, es una promesa. El manual de Ven Sígueme lo dice, lo vivió Saulo y nos los está exhortando en este momento nuestro Padre Celestial. Más adelante, hermanos, en el capítulo 18 podemos encontrar que Silas y Timoteo también vinieron de Macedonia y estando con Pablo, impulsados por el Espíritu, testificaban a los judíos que Jesús era el Cristo. Todos los apóstoles, hermanos, iban por allí predicando y no predicando de acuerdo con las impresiones del Espíritu. Y habiendo salido de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, en visión, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra del Señor. Si usted está a punto de ir a la misión, no temas porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Si usted se ha sentido compelido a hablar con su vecino, no tema, porque el Señor está con usted. Si usted se va a mudar a otro lugar, y quizá ustedes sean de los pocos que son miembros de la iglesia en ese lugar, no teman, porque el Señor, aquel que cuidó a Pablo, también va a estar con ustedes. Así que no hay por qué temer. Para concluir la clase de Ven Sígueme del día de hoy, hermanos, no quiero dejar pasar un relato impactante que Saulo de Tarso ejecutó. ¿Recuerdan que hemos visto otros relatos de grandes milagros, por ejemplo, del apóstol Pedro? Pablo, hermanos, no se quedó atrás y va a levantar a alguien, de acuerdo a Hechos 20. Va a levantar a alguien de la misma muerte. ¿Qué quiere decir esto? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, como Pablo hablaba largamente, vencido por el sueño, se cayó del 3er piso abajo y fue alzado muerto. Había ocurrido una tragedia. Hermanos, había un chico que había caído tras escuchar a Pablo que hablaba y hablaba y hablaba, pero no aburría quizá, sino que pues se extendió evidentemente y una persona, amigos, amigas, llamada Eutico había caído y había muerto. Entonces descendió Pablo y se tendió sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues su alma está con él. Después de haber subido y partido el pan y comido, o sea, la Santa Cena, habló largamente hasta el alba y así partió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Quién era Pablo? Que ahora podía levantar a los muertos. ¿No era él al que le echaron enfrente a Esteban y después entregaron las ropas tratando de simular que ningún pecado habían tenido? ¿No era él el que perseguía a la iglesia, hermanos? Seguramente muchos dijeron, Pablo nunca va a cambiar. Pablo no vale la pena. Pero este Pablo, amigos y amigas, había cambiado. Y ahora había levantado un muerto. Había resucitado a Eutico. ¿Qué poder tenía Pablo ahora? El mismo poder que reside en los varones dignos en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días hoy en día. Si usted cree que ese poder es diferente ahora, hermanos, los invito a que por medio de esta clase de Ven Sígueme sigamos confiando en los milagros del Señor. Sigamos confiando en que Él lo puede hacer. Sigamos confiando en que si usted ha muerto de manera espiritual, puede regresar a la senda del Señor. Incluso, hermanos, no sabemos todos los detalles de todos los milagros que Dios permite que hoy se obren.
Pero tenemos muchos relatos de personas que aún han estado en el lecho de muerte y son levantados. Este Pablo, hermanos, había efectuado otro gran milagro. Había efectuado con el poder del Señor los mismos milagros que su maestro, Jesucristo, así como lo había hecho Pedro, así como lo habían hecho otros discípulos. El Señor había cambiado el corazón de Saulo, ahora llamado Pablo, y había hecho todas las cosas nuevas. Hermano que me ve del otro lado de la pantalla, si usted cree que el Señor no puede obrar milagros en su vida, dé un paso atrás y abra su corazón. Si usted cree que es un caso perdido, hermanos, ¿es usted como Saulo? Si usted es como Saulo, aquel que perseguía a la iglesia, dé un paso atrás, que Dios lo puede transformar y puede hacer en su vida todas las cosas nuevas. Si usted ha perdido la fe en su esposo que no quiere venir a la iglesia, si usted ha perdido la fe en sus hijos que se fueron de la iglesia, si usted tiene algún hijo en la cárcel, si usted tiene lejos a muchos de esos familiares que ama y los tiene lejos del Señor, deje que el Señor cambie el corazón de esa persona. Tenga fe, haga las cosas que tiene que hacer y déjele al Señor su parte. Pues Él puede echar demonios, Él puede sacarnos de la cárcel, Él puede hacer que el más incrédulo crea y también puede hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esta ha sido la clase del día de hoy, amigos y amigas. Agradezco todos los comentarios que me hacen en la clase llenos de amor y de felicidad. Y se los comparto humildemente en el nombre de Cristo. Amén.